Entonces vamos a hablar de los materiales que tienen respuesta eléctrica. Eh, o sea que cuando uno les aplica un campo eléctrico, los materiales producen su propio campo eléctrico en respuesta a el campo eléctrico aplicado, a un campo eléctrico externo aplicado. Bueno, entonces, eh, esto, el, el hecho de que los materiales respondan a los campos eléctricos, se puede modelar de la siguiente manera. O sea, vamos a suponer que tengo un bloque de un material y que ese material está hecho de muchos átomos, pero a cada átomo lo voy a suponer como que tiene un momento dipolar eléctrico. Y ese momento dipolar eléctrico que tiene cada átomo puede tener diferentes orígenes. O sea, es decir, ese momento dipolar eléctrico puede estar producido por varios, a través de varios mecanismos diferentes, ¿no? Entonces, típicamente se reconocen tres mecanismos para la polarización eléctrica de los átomos que forman a un material. Entonces, déjenme pintarles una caricatura de, de cómo es ese material, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que ese material está hecho de varios átomos. Si es un mol de material, pues tengo 6 por 10 a la 23 átomos, más o menos, en ese, en ese cubo de material. Y entonces ahora la idea es, bueno, es decir, para justificar un poquito de dónde vienen esos dipolos eléctricos, déjenme platicarles así de manera muy rápida que esos dipolos eléctricos en general se considera que tienen tres orígenes diferentes. Entonces, el primer caso, el primer origen de ese dipolo es que las moléculas o átomos que forman a ese material ya tienen un dipolo eléctrico originalmente. Entonces, por ejemplo, la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua tiene un oxígeno, tiene dos hidrógenos, y los electrones del hidrógeno pasan un cierto tiempo en el oxígeno. Entonces, tengo esta situación en donde los electrones del hidrógeno pasan mucho tiempo en el oxígeno, porque el enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno es covalente. Entonces, eso quiere decir que ese electrón está en un orbital que es compartido por el oxígeno y por el hidrógeno. Entonces, eso quiere decir que el oxígeno, que tenía carga neutra originalmente, ahora tiene carga más bien negativa, porque o sea, porque el hidrógeno los dos hidrógenos le prestan sus electrones durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso quiere decir que el oxígeno, aparte de los electrones que ya tenía, ahora tiene un par de electrones adicionales que tienen que tienen una cierta carga eléctrica negativa, pero que va a estar concentrada en el oxígeno, principalmente. Bueno, y con el mismo argumento, los hidrógenos, que originalmente eran neutros, eléctricamente neutros, ahora van a tener una cierta carga positiva porque como prestan sus electrones una cierta cantidad de tiempo, entonces esto quiere decir que los protones del hidrógeno quedan descubiertos esa cantidad de tiempo que pasan en el oxígeno. Entonces eso hace que los hidrógenos queden, o por lo menos cerca de los hidrógenos, queden cargados positivamente. Entonces eso hace que en esta región se forme un momento dipolar. Bueno, de hecho, si lo quieren ver así, pueden pensar que lo que pasa es que esta distribución negativa con esta distribución
positiva forma un momento dipolar eléctrico y esta región de aquí forma un momento dipolar eléctrico que va en esta dirección y estos dos momentos dipolares eléctricos dan un momento dipolar eléctrico neto que está en la dirección del eje de simetría de la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua adquiere un momento dipolar eléctrico que ya tenía originalmente. Entonces, este es uno de los mecanismos y, o sea, que básicamente consiste en que la molécula ya tiene un cierto momento dipolar eléctrico no nulo, ¿no? Originalmente, sin necesidad de que yo le aplique un campo eléctrico a la muestra. Entonces, a este mecanismo se le llama el mecanismo de la polarizabilidad molecular. Y pues es básicamente eso, ¿no? Que las moléculas, que hay algunas moléculas, especialmente hay muchas moléculas orgánicas que presentan este fenómeno, que consiste en que tienen un momento dipolar eléctrico permanente, ¿ok? Bueno, entonces hay otro mecanismo que se llama el mecanismo de la polarizabilidad electrónica, que consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes tienen un átomo, entonces el núcleo está cargado positivamente y tengo una nube de electrones alrededor del núcleo. Entonces acuérdense que la nube de electrones es básicamente como si tuviera una distribución de carga que está como difuminada en el espacio. Pues esa es una cosa que viene de la mecánica cuántica. Lo que ocurre es que cuando yo aplico un campo eléctrico, o sea, vamos a suponer que yo aplico un campo eléctrico en donde se encuentra este átomo, o sea, a este material le aplico un campo eléctrico, entonces el núcleo va a sentir una fuerza en esta dirección. Acuérdense ustedes que la fuerza es igual a la carga de prueba por el campo eléctrico. Entonces, en este caso, la carga de prueba es el núcleo, entonces el núcleo va a sentir una fuerza hacia la derecha. Pero la nube de electrones que rodea a ese núcleo va a tratar de hacer que el núcleo se regrese al centro de la distribución de carga, porque básicamente lo que ocurre es que la nube de electrones, como tiene carga negativa y el núcleo tiene carga positiva, entonces la nube de electrones lo atrae al núcleo y se trata de mantener pegado al núcleo por el hecho de que las cargas son opuestas. Pero el campo eléctrico va a jalar a la nube de electrones en la dirección contraria. Entonces, hay dos fuerzas que compiten entre ellas, ¿no? La fuerza que el campo eléctrico externo hace sobre el núcleo del electrón y sobre la nube de electrones, jalándolos, como tratando de separarlos, pero la carga eléctrica de la nube de electrones y la carga eléctrica del núcleo, como son opuestas, se atraen. Entonces eso hace que esas dos fuerzas que compiten lleguen a un equilibrio. Entonces, al final del día lo que ocurre es que yo tengo la nube de electrones así y el núcleo va a estar desplazado con respecto al centro geométrico de la distribución de carga, que sería digamos que este de aquí es el centro geométrico de la distribución de carga y este de aquí es el núcleo. Entonces, si se fijan, el núcleo y la distribución de carga de los electrones quedan desplazados. Entonces, aquí se forma un momento dipolar eléctrico. Entonces, eso hace que el átomo adquiera, el átomo o la molécula, porque esto puede ocurrir en todos los átomos que forman a una molécula. Entonces, todos esos átomos adquieren un momento dipolar eléctrico y entonces
esos momentos dipolares eléctricos se suman y la molécula adquiere un momento dipolar eléctrico neto que es diferente de cero, debido al campo eléctrico externo. Entonces, eso se llama polarizabilidad electrónica. Bueno, y luego, puede ocurrir otro fenómeno que recibe el nombre de polarizabilidad iónica. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que, por ejemplo, tengo dos átomos. Entonces, tengo, por ejemplo, un átomo de cloro y otro átomo de sodio, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los átomos de cloro y los átomos de sodio forman cloruro de sodio, porque entre ellos hay un enlace iónico. Entonces, hay un átomo que tiene carga positiva y hay otro átomo que tiene carga negativa. Entonces, estas cargas de aquí se atraen y de hecho se puede demostrar, o sea, en esta clase no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que es como si esos dos átomos estuvieran sujetos por un resorte. Entonces, básicamente eso lo que hace es que si yo grafico el potencial que hay entre estas dos cargas eléctricas como función de la R, lo que ocurre es que ese potencial tiene esta forma así. Profesor, Sí, dime. esos son como los sólidos de Einstein, ¿no? Para los cristales, justo como es un cristal, ¿o no? No sé, no, honestamente no sé qué es un sólido de Einstein, entonces si te dijera cualquier cosa te estaría mintiendo. Pero digamos que siempre que tú te encuentres dos átomos y esos dos átomos de alguna manera se atraen, incluso en los enlaces covalentes, se forma un potencial como ¿no? Donde esta R de aquí es la distancia que hay entre estos dos átomos. Y eso quiere decir que mientras uno de los átomos se encuentre aquí, en el punto mínimo del potencial, entonces ese de ahí es el punto de equilibrio, porque si ustedes le sacan la derivada a la B con respecto a R y le cambian el signo, esto les da la fuerza que experimenta ese átomo. Entonces aquí la fuerza, si ustedes se fijan en la derivada de B con respecto a R, la fuerza aquí es nula, entonces eso quiere decir que el átomo ahí está en una posición de equilibrio. Entonces eso implica que este átomo de aquí está en el fondo del potencial. Entonces, si yo me muevo tantito hacia la derecha, si me muevo tantito para aquí, entonces estoy fuera del equilibrio. Entonces aquí la derivada es, si se fijan aquí, la derivada de esta cantidad es positiva. Entonces, como tengo un signo negativo, de este lado la fuerza va para acá. Entonces el átomo se regresaría y de este lado de aquí, la derivada de esta cosa es negativa y con este signo de aquí, entonces la fuerza va para el otro lado. Entonces se regresaría al punto de equilibrio. Entonces, por eso, en esta zona de aquí, que es muy chiquita, yo puedo pensar que estos dos átomos están pegados por medio de un resorte. Entonces, del comentario que tú hacías, Joseph, ahorita me acabo de acordar, creo que un sólido de Einstein era justamente un montón de esferas sólidas que están sujetadas por resortes, ¿no? Eso es un sólido de Einstein, ¿no? Y entonces eso te sirve para calcular la capacidad calorífica y cosas de ese tipo, ¿no? O me equivoco, no sé, no me acuerdo. No, sí, justo, que se toman los átomos como osciladores armónicos cuánticos. Ok, bueno, justamente esta es la idea, ¿no? Y en este caso es como si ustedes se fijan aquí, si ustedes se fijan en esta región, el potencial es como si fuera parabólico. Y
como ustedes saben, los resortes tienen una energía que es un medio de K por R al cuadrado. Entonces, en esta zona, o sea, mientras yo no me salga a esta región de ahí, donde el potencial se tiende a hacerse cero, o tiende a hacerse constante y por lo tanto la fuerza tiende a hacerse cero, mientras me quede en esa zona de ahí es como si estuviera sujetando a dos átomos. Bueno, entonces, pero a ver, vamos a regresar a lo que nos importa. Si yo a esta estructura de aquí le aplico un campo eléctrico, ¿no? Y déjenme cambiar la dirección. Vamos a decir que este es el ion positivo y este es el ion negativo. Si yo aplico un campo eléctrico, entonces la fuerza que siente el ion positivo es hacia la derecha y la fuerza que siente el ion negativo es hacia la izquierda. Entonces, este átomo tiende a separarse, o sea, el resorte se estira y entonces la carga negativa y la carga positiva quedan más lejos una de la otra de lo que estaban originalmente. Y eso induce un momento dipolar eléctrico en los átomos. Bueno, entonces, esos son los tres mecanismos que se identifican generalmente en la producción de esos momentos dipolares que yo les platicaba al principio. Entonces, y este de aquí se llama polarizabilidad iónica por razones polarizabilidad iónica, porque el origen de la polarizabilidad está en el enlace iónico que hay entre esos dos átomos. Entonces, bueno, digamos, esos son los tres mecanismos que hay en los materiales que hay en la naturaleza, nada más que hay autores más modernos que lo que dicen es que hay un cuarto mecanismo que es la polarizabilidad, la nanopolarizabilidad, que viene del hecho de que con algunas de las nanoestructuras que hacemos los seres humanos, hay algunos fenómenos de polarizabilidad que no están tomados en cuenta en ninguno de esos tres mecanismos. Entonces, déjenme darles dos ejemplos, aunque hay millones de ejemplos de esto. Bueno, no sé si millones, pero hay muchos ejemplos de nanopolarizabilidad. Entonces, un ejemplo que les va a sonar muy conocido es, por ejemplo, en nanopartículas metálicas. Entonces, si yo tengo una nanopartícula metálica, la carga eléctrica de esta nanopartícula está sobre la superficie, distribuida de manera uniforme si las nanopartículas son esféricas. Entonces, si yo aplico un campo eléctrico aquí, a ver, acuérdense que resolvimos un problema sobre una esfera metálica que estaba en un campo eléctrico. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerda qué le pasaba a la distribución de la carga eléctrica en esa partícula? ¿Qué le ¿En qué ocurría? parte? ¿Perdón? ¿En qué parte? En toda la esfera. O sea, ¿qué pasaba? A ver si me pudieras decir qué ocurría con la carga eléctrica sobre esa esfera. Por ejemplo, la carga positiva, ¿hacia dónde se va si yo aplico un campo eléctrico así? Bueno, acuérdense que lo que pasaba es que la carga positiva... Sí, dime. Que a la izquierda se va la carga negativa y a la derecha la carga positiva. Exactamente. O sea, a la derecha se va la carga positiva, porque acuérdense que F es igual a Q por E. Entonces, todas estas cargas positivas son jaladas hacia la derecha, mientras que las cargas negativas son jaladas hacia la izquierda. Entonces, eso hace que aquí se forme un dipolo eléctrico. Entonces, si ustedes tienen nanopartículas metálicas, esas nanopartículas metálicas van a polarizarse eléctricamente debido a que las cargas sobre su superficie se redistribuyen, ¿no? Entonces, eso es en nanopartículas metálicas, ¿no? Y luego hay unas nanopartículas que son semiconductoras. Por ejemplo, hay unas de óxido de zinc que se utilizan que tienen aplicaciones médicas y cosas así. Bueno, pues esas también les ocurre esto, ¿no? Porque los semiconductores también tienen una cierta cantidad de carga. Entonces hay, por ejemplo, unas nanopartículas que tienen óxido de zinc
en el interior, y en el exterior tienen otro material que en este momento no recuerdo, pero que es un semiconductor que tiene un gap muy grande. Entonces, sobre la capa exterior no hay cargas eléctricas, o sea que están como aisladas, pero en el interior hay cargas eléctricas debido a que son nanopartículas metálicas. Entonces, la redistribución de esas cargas debido al campo eléctrico aplicado produce un momento dipolar eléctrico. Bueno, otro caso en el que se ocurren, en que hay polarizabilidad electrónica es, por ejemplo, en las superredes. Entonces, básicamente una superred es, hay muchas maneras de hacer una superred o sea, hay muchas maneras, o sea, hay muchas tecnologías diferentes para hacer superredes, pero una de ellas es alternar diferentes capas de semiconductores. Entonces, por ejemplo, esta que les estoy mostrando aquí es la superred de un LED azul, como el que está detrás de la pantalla de su celular o detrás de la pantalla de su televisión, o como los LEDs que se utilizan en la iluminación. Entonces, no en todos los LEDs azules ocurre esto, pero en los de nitruro de galio, que es este semiconductor de aquí, lo que hacen es ponen una capa de nitruro de galio y luego aquí ponen otra capa de nitruro de galio y luego le agregan, por ejemplo, aluminio o indio a ese material. Entonces, le agregan unas cantidades muy pequeñas de esos dos metales, y entonces lo que hace eso es disminuir el gap del nitruro de galio, ¿no? Entonces lo que estoy representando en esta figura es el hecho de que el gap de esta concentración no me acuerdo si, creo que es así, creo que es así, pero no me crean mucho. Pero bueno, la cosa es que lo impurifico con aluminio y entonces eso disminuye el gap del material. Pero el problema es que al meter aluminios en la estructura del semiconductor, aparecen tensiones internas que a su vez producen campos eléctricos internos. Entonces, estas capas de aquí, en lugar de ser así rectas, son curvas, debido a que las cargas eléctricas se acumulan en las interfaces entre los semiconductores, porque es donde más tensión hay en el material. Y entonces se forman unos pozos cuánticos aquí, que lo que hacen es capturar electrones. Y como estoy capturando electrones aquí, hay lugares de la heteroestructura que quedan cargadas positivamente. Entonces, como hay zonas cargadas negativamente y zonas cargadas positivamente, entonces se inducen dipolos eléctricos. Bueno, esto es un poco más difícil de calcular. Aquí, incluso es difícil, o sea, si se fijan si ustedes ven un detalle de cómo es el potencial aquí, pues esta zona de aquí está cargada eléctricamente positiva y esta zona de aquí está cargada eléctricamente negativa, porque aquí se capturan los electrones y estos huecos de aquí dejan a los huecos que dejan los electrones capturados, dejan desprotegidos a los protones del núcleo, entonces esa zona queda cargada positivamente. Y entonces se forman, pues, como dipolos eléctricos, no como, sino se forman dipolos eléctricos, y entonces por eso a ese mecanismo se le llama polarizabilidad, nanopolarizabilidad o polarizabilidad nanométrica. Ok, bueno, entonces, pues todo ese rollo para justificar el hecho de que es muy razonable suponer que yo puedo tener un material y que los átomos de ese material pueden tener dipolos eléctricos, ¿no? Ya sea porque los induce un campo eléctrico externo o porque ya tenían dipolos eléctricos o porque eran
moléculas iónicas, cuyo dipolo eléctrico se modifica con un campo eléctrico externo, porque tengo una nanoestructura, etcétera, lo que ustedes quieran. El hecho es que adentro de ese material hay dipolos eléctricos y esos dipolos eléctricos van a ver que producen su propio campo eléctrico, ¿ok? Y ese campo eléctrico que producen los dipolos da lugar a los materiales dieléctricos y a los materiales ferroeléctricos, ¿ok? Pero yo no voy a entrar en mucho detalle sobre cómo estos mecanismos están conectados con la dielectricidad o la ferroelectricidad. Eso es de otro curso, que es el de propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales. Bueno, entonces vamos ahora a llevar estas ideas a la teoría y vamos a ver qué cosas ocurren cuando estos materiales, cuando hay un material que por algún motivo tiene dipolos eléctricos. Bueno, entonces acuérdense que en cualquier material pues hay una cantidad muy grande de átomos, ¿no? Habíamos dicho, pues en un mol hay 6 por 10 a la 23 átomos más o menos, según el número de Avogadro, ¿no? Entonces por eso es pues, una cantidad monumental de átomos. Entonces, si yo ahora me fijo en el material y si yo ahora me fijo en el material, pues déjenme copiar esto para no tener que volver a dibujarlo. Entonces, quiero ver cómo es el campo eléctrico que produce ese material, si es que produce un campo eléctrico, ¿no? Bueno, van a ver que sí. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un diferencial de volumen adentro de ese material. Aquí está muy exagerado, ¿no? Este diferencial de volumen, pues, está gigantesco. Entonces, vamos a dibujar ese diferencial de volumen amplificado aquí. Y este diferencial de volumen es un diferencial, entre comillas, de volumen, porque en realidad dB no lo puedo hacer tender a cero, como les gusta a los matemáticos, porque si lo hiciera tender a cero, realmente no me quedaría ningún átomo adentro de ese diferencial de volumen. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el límite continuo, que es una cosa que a los matemáticos no les gusta mucho, pero que a los físicos nos encanta, que es decir, el diferencial de volumen es muy pequeño, pero no es tan pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir eso en términos reales? Bueno, quiere decir que este diferencial de volumen es lo suficientemente grande como para contener un número grande de electrones o de átomos en su interior. Entonces, en este diferencial de volumen hay muchos átomos. Entonces, es lo suficientemente grande para contener muchos átomos, pero no es lo suficientemente, y debe ser lo suficientemente pequeño como para que en una muestra me quepan varios diferenciales de volumen. O sea, que quiere decir que tengo que tener como un compromiso entre los tamaños del diferencial de volumen de la muestra y de los átomos. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es el tamaño más o menos que tiene un átomo? Como de qué tamaño es un átomo. Es de cuántos metros mide un átomo, pues. Son picómetros, ¿no? Más o menos. Pues mira, por ejemplo, el átomo de hidrógeno mide una fracción de Armstrong. O sea, si ustedes consultan el tamaño, consulten en Google el tamaño, el radio atómico del hidrógeno. A ver, no se me había ocurrido hacerlo, pero a ver, para tomar el elemento más pequeño, ¿no? Entonces, a ver, yo lo estoy buscando. 53 3 picómetros. 50 y tantos picómetros, ¿no? O sea que picómetro es por 10 a la menos 12, o sea que es como 0.5 por 10 a la menos 10, ¿no?
Entonces, digamos que si mido el diámetro del átomo es como un Armstrong, más o menos, ¿no? Entonces, a ver, otro átomo, por ejemplo, el radio atómico de, no sé, a ver, de un metal, ¿no? Por ejemplo, hierro, ¿no? A ver qué les parece. Entonces, a ver si me lo investigan. 126 picómetros. 126 picómetros. Entonces, si se fijan, es como, pues es como 1 punto algo Armstrongs, ¿no? Los radios atómicos son como de 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos en ese, que es 1 por 10 a la menos 12. Y de hecho, entonces, esto es lo que mide un átomo. O sea que el diferencial de volumen tiene que tener dimensiones que sean más grandes que 1 por 10 a la menos 12. Entonces, para estar seguros que lo estamos haciendo bien, digamos que los tamaños de este diferencial de volumen tienen que ser de 1 por 10, no, perdón, aquí por 10 a la menos 10, ¿verdad? Porque dijimos como de Armstrongs, ¿no? Entonces es 1 por 10 a la menos 10. Entonces, digamos que 1 por 10 a la menos 8, si estos tres lados de aquí fueran de 1 por 10 a la menos 8, entonces el diferencial de volumen ya sería mucho más grande que el tamaño de un átomo, ¿no? Entonces ya vamos a suponer que estamos en un caso extremo en donde tengo unas moléculas orgánicas muy grandes que miden nanómetros, por ejemplo. Entonces, en ese caso, con 1 por 10 a la menos 8 tendría como a lo largo de cada dirección, ¿no? X, Y y Z, que estoy dibujando aquí en este cubo, tendría como 10 moléculas. Entonces, en el interior de ese cubo habría como 1000 moléculas, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Porque dije que tenía que tener un número muy grande de átomos. O sea que ese diferencial de volumen tiene que tener una cantidad estadísticamente aceptable de átomos. Bueno, y si ustedes se fijan, si esto lo hago de 1 por 10 a la menos 8 y la muestra, vamos a suponer que la muestra es muy pequeñita, o sea, estoy yéndome al límite, ¿no? Entonces la muestra es de 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, entre esta longitud y esta, hay dos órdenes de magnitud. O sea que la muestra tendría del orden de 100 átomos, en 100 diferenciales de volumen en esta dirección, 100 diferenciales de volumen en esta dirección y 100 diferenciales de volumen en esta dirección. O sea que el número de diferenciales de volumen en esta muestra sería 100 al cubo, ¿no? Y esto me da 1 por 10 a la 6. O sea que tendría 1.000.000 de diferenciales de volumen en esa muestra. Y eso está bastante bien, ¿no? Entonces, si se fijan, ese compromiso sí es, o sea, sí es lograble, ¿no? Sí se puede lograr que haya un diferencial de volumen de ese tamaño, ¿no? El único problema es que no lo puedo hacer tender a cero, como hago tender a cero las cosas en matemáticas, porque si no me quedaría sin átomos en el interior del diferencial de volumen. Profe, Bueno, entonces, disculpe, sí, me dime. confundí un poco. Esta muestra que usted sacó donde tenemos 100 diferenciales de volúmenes, ¿ya está dentro del diferencial que establecimos que era mayor que el átomo? No, o sea, imagínate que, o sea, el problema que tú tienes es que tú tienes que poder, o sea, el chiste es que tienes una muestra, ¿no? Y esa muestra la tienes que dividir en varios diferenciales de volumen, así como haces en matemáticas, ¿no? Tomas un volumen y le haces un teselado, ¿no? Y lo partes en cubitos, ¿no? Como así. Y cada uno de estos cubitos es un diferencial de volumen, ¿no? Cada cubito que tú sacas, o sea, esta muestra mide como del orden de 1 por 10 a la menos 6 metros. O sea, es como del tamaño de micrómetros, ¿no? O sea, que es como, pues es como algún elemento de un circuito integrado o algo así, ¿no? Bueno, y esa muestra tú la divides en muchos diferenciales de volumen.
Y la regla es que para que tu aproximación de los diferenciales de volumen sea buena, tienes que haber dividido a tu muestra en muchísimos diferenciales de volumen, ¿no? Y luego adentro de cada diferencial de volumen tiene que haber muchos átomos. ¿Ok? A eso me refiero. No sé si con eso Sí, te respondo gracias. tu pregunta. No, de que, entonces fíjense que, o sea, tomé los dos límites extremos, ¿no? Que, o sea, sean unas moléculas muy grandes y que la muestra sea muy pequeñita. Y lo que vimos es que sí es posible hacer eso. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, o sea, mi siguiente idea es calcular el campo eléctrico que produce o sea, lo que quiero hacer es calcular el campo eléctrico que produce la muestra por el hecho de tener muchos momentos dipolares eléctricos. Entonces, vamos con todo lo que sabemos de los momentos dipolares eléctricos, vamos a calcular cómo es el campo eléctrico de esa muestra. Entonces, vamos a empezar por un diferencial de volumen. Entonces, recuerden que tenemos un diferencial de volumen y que está lleno de dipolos eléctricos y vamos a suponer que ese diferencial de volumen se encuentra en R', ¿ok? Y obviamente en la muestra hay otros muchos diferenciales de volumen, ¿no? Hay otros diferenciales de volumen que forman a la muestra. Entonces aquí estoy dibujando algunos, pero yo me quiero fijar nada más en ese, ¿no? Entonces para acá hay otros así. Aquí hay otros diferenciales de volumen. Aquí hay otros. Aquí hay otros, etcétera. Aquí adelante hay otros, ¿no? Bueno, pues ya no los dibujo todos. Nada más me voy a concentrar en ese único diferencial de volumen. Entonces, fíjense que el momento, puedo definir una cantidad que se va a llamar P, y que va a depender de R', ahorita vemos por qué, que es igual a la suma de todos los momentos dipolares que hay en el interior del diferencial de volumen. Entonces, en este diferencial de volumen, a ver, vamos a aprovechar los dibujos que ya tengo. En ese diferencial de volumen, pues tengo muchísimos átomos y cada uno tiene su momento dipolar eléctrico. Y entonces, este es ese diferencial de volumen que acabamos de dibujar ahí, ¿no? Entonces, tengo muchos momentos dipolares eléctricos y todos esos momentos dipolares eléctricos los estoy sumando. Y divido entre el diferencial de volumen que tiene, o sea, que es el volumen que tiene esa muestra, ¿no? Entonces, bueno, no esa muestra, sino el diferencial de volumen que está en la muestra. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, la P, que es esta cosa de aquí, que se llama polarización, es como una especie de densidad del momento de polarización eléctrico de todos los átomos, porque estoy dividiendo el momento dipolar total entre el volumen que ocupan esos momentos dipolares eléctricos, ¿no? Y esa es la definición de una densidad. Entonces, es un poco como la densidad de masa, nada más que hay que tener un poco de cuidado porque el momento dipolar eléctrico es un vector, no es un escalar. Pero entonces como una especie de densidad de momento dipolar eléctrico. Bueno, entonces de aquí, por ejemplo, a esto de aquí lo puedo llamar lo puedo llamar P nada más, que es el momento dipolar total que tiene el diferencial de volumen entre el diferencial de volumen. Y entonces la P de R' por el diferencial de volumen es igual al momento dipolar, el momento dipolar que tiene este diferencial de volumen, ¿no? Entonces lo quiero llamar dP porque es como el diferencial o sea, porque es el momento dipolar de un diferencial de volumen, ¿no? Entonces por eso le pongo una D adelante como para acordarme de que es un diferencial, de que es el momento dipolar eléctrico de un diferencial de volumen. Ok.
Ok, bueno, entonces, y puedo hacer esto, ¿no? Paso multiplicando el diferencial de B y me queda esto. Bueno, y queda pendiente el asunto de por qué P depende de R'. Bueno, depende de R' porque, por ejemplo, si yo me fijo en otro diferencial de volumen que está por aquí, puede ser que este diferencial de volumen, por ejemplo, tenga más átomos que el otro, porque la densidad del material es más alta en ese lugar, o puede ser que tenga menos átomos, porque la densidad del material es más baja, o puede ser que en ese lugar del espacio los momentos dipolares de los átomos están más polarizados que en otros lugares, entonces por eso ahí la P puede ser diferente. Entonces, como la P puede ser diferente, entonces dependiendo de dónde me encuentre en el espacio, es lo que vale el momento dipolar eléctrico. Entonces, por eso la P puede depender de R'. Bueno, entonces ahora vámonos a lo que habíamos hecho sobre la expansión multipolar del campo eléctrico y en particular yo me voy a fijar en el potencial. Entonces, en el potencial de un dipolo eléctrico que se encuentra en R' era P.R menos R' entre R menos R' al cubo y todo esto entre 4pi epsilon 0. O sea, este es el potencial de un dipolo. Entonces, en términos de lo que estoy haciendo aquí arriba, lo que puedo decir es que cada diferencial de volumen produce un diferencial de potencial que está dado por el diferencial del momento dipolar eléctrico que tiene cada diferencial de volumen multiplicado por esto, por R menos R' entre R menos R' al cubo. Y esto de aquí, ustedes recordarán de lo que acabo de escribir aquí arriba, que lo puedo escribir como 1 entre 4pi epsilon 0 P de R' punto R menos R' por el diferencial de B' entre R menos R'. Y este diferencial, pues le agregué un diferencial de B' porque si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es checar los diferenciales de volumen que se encuentran en R'. Entonces el vector R' va a ir barriendo toda la muestra, o sea que va a ir de un diferencial de volumen al siguiente, ¿no? O sea, va a ir de este diferencial de volumen a este otro diferencial de volumen, a este otro diferencial de volumen, y el valor de R' va a ir cambiando. Entonces, por eso aquí tengo diferencial de B', ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir, o sea, a ver, este diferencial de potencial que acabo de escribir aquí es el diferencial de potencial de un diferencial de volumen, nada más. Entonces, a ver, lo vuelvo a escribir aquí, es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por P de R' de R menos R' por el diferencial de B' entre R menos R' al cubo. Entonces, la pregunta es, este es el potencial de un solo diferencial de volumen. Entonces, la pregunta, ahora sí, es ¿cómo calculo el potencial de toda la muestra? ¿Cómo lo calcularía? Integrando. Exactamente, Miriam. Integro sobre el volumen de toda la muestra. Entonces, lo que obtengo es el potencial de la muestra debido a los dipolos es 1 entre 4pi epsilon 0 por P de R' punto R menos R' por el diferencial de B' entre R menos R' al cubo. Bueno, y entonces este es el potencial de toda la muestra que tiene ciertos momentos dipolares que hacen que tenga una polarización P que depende de la posición. Profesor, Sí. esa es la expresión también de la divergencia, ¿no? ¿La podemos? De hecho, bueno, no sé si es a lo que te refieres esto, pero esto de aquí, esto que están viendo aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. A ver si es a lo que tú te refieres. No sé si se acuerdan del año pasado que esto
de aquí es menos R menos R' entre R menos R' al cubo. ¿Se acuerdan de eso? Y si yo en lugar de derivar sobre las variables no primadas, derivo sobre las variables primadas, entonces esto se convertía en un más. Entonces, esta expresión que tengo aquí arriba, la puedo escribir así. Bueno, nada más que hay una cosa muy importante, que esta integral es sobre todo el volumen de la muestra, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí abajo. Y en lugar de escribir todo este rollo que tengo aquí, esto lo vamos a escribir como el gradiente de 1 entre R menos R', ¿ok? Por el diferencial de volumen. Bueno, y pues voy a hacer lo que he hecho todo el curso, que es utilizar una identidad diferencial. Entonces, esta expresión la voy a escribir de tal manera que me dé más información, porque así como está, no me da mucha información. Y de hecho van a ver que van a salir unos resultados muy interesantes de escribir esta expresión de otra manera. Entonces, en primer lugar, esto lo escribo como la divergencia de P de R' entre R menos R' por el diferencial de B', ¿no? Entonces, aquí voy a poder aplicar el teorema de la divergencia. Eso siempre me gusta. Y aquí vamos a tener 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de, y entonces ahora tengo que escribir el otro término, entonces me queda 1 entre 4, ay no, eso ya lo puse, entonces aquí me queda 1 entre R menos R' por la divergencia primada de P de R' por el diferencial de B'. Y entonces me queda esta expresión de aquí. Ok, entonces entonces esa expresión ahorita van a ver que me va a dar mucha información y con eso me gustaría... Profesor, ¿ese era un menos o era un igual? Era un menos, pero no sé qué puse, a ver. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ujú. No, ese es un menos, ¿no? Porque si tú tienes un vector, si tú tienes cualquier vector, ¿no? F y un escalar, y le sacas la divergencia, esto te da la divergencia de F por el escalar más F punto el gradiente del escalar. Entonces, lo que tienes aquí, en esta expresión de aquí, es justamente el vector por el gradiente de un escalar. Esto es esto. Entonces, este término de aquí es este de aquí. Y este término de aquí es este de aquí. Nada más que lo tienes que pasar para el otro lado. Entonces, por eso te queda con signo negativo. No sé si eso responde más o menos la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vámonos a... A ver, déjenme ver si hice la captura de pantalla porque ya se me fue el avión. Entonces, aquí está. A ver. Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces, no hay problema. Ok, entonces, pues ahí tengo eso. Y entonces, quiero el... Híjole, quedó súper incompleto. A ver, vamos a... Déjenme... Con Z, ahí está. Y déjenme copiarlo bien. Porque no quiero cometer errores. Entonces, este es el potencial, ¿no? Este es el potencial que discutíamos hace un ratito. Entonces, déjenme mostrarles cómo este potencial trae mucha información, pero antes de eso, voy a usar el teorema de la divergencia aquí, en este primer término. Entonces, este primer término
uso el teorema de la divergencia y entonces me queda 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral cerrada sobre la superficie de la muestra por P de R' punto N' por el diferencial de superficie entre R menos R'. Y de este lado me queda, vamos a poner un más ahí, y vamos a absorber el menos en la divergencia. Entonces, lo que me queda aquí es menos la divergencia de P de R' entre R menos R' por el diferencial de B'. ¿Ok? Me queda esta expresión así, ¿no? Entonces ustedes dirán, uy, pues no lograste gran cosa, ¿no? Porque esa expresión está todavía peor que con la que empezamos. Pero si se fijan, hay una ventaja, y es que el R menos R' nada más sale en el denominador. Y entonces uno recuerda qué era lo que pasaba, cómo se calculaba el potencial, por ejemplo, de una distribución superficial. Y el potencial de una distribución superficial uno lo podía calcular de esta manera. Así como R menos R' por el diferencial de S' más, y vamos a suponer que aparte de tener una distribución superficial, tengo una distribución volumétrica. Entonces, el potencial de una distribución volumétrica era así. Entonces, fíjense que estas dos expresiones, o sea, si comparo esta expresión con esta otra, hay varias cosas en común. Por ejemplo, 1 entre 4pi epsilon 0 y 1 entre 4pi epsilon 0. Y luego aquí en el denominador tengo R menos R', y aquí tengo R menos R', y aquí tengo R menos R', y aquí tengo R menos R'. Aquí tengo una integral de superficie, y aquí tengo una integral de superficie. Y aquí tengo una integral de volumen, y aquí tengo una integral de volumen. Entonces, si yo hago, entonces esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, y esto va con esto. Entonces, si yo comparo esta expresión con esta expresión de aquí abajo, me doy cuenta de que sigma de R' corresponde, o sea, la distribución de carga superficial corresponde a P de R' punto N'. Si comparo esto con esto, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner esto de un color diferente para que, no, más diferente, ¿no? Debería ser, por ejemplo, verde. No, porque verde ya está. Entonces, digamos que amarillo. Entonces, esto de aquí corresponde a esto, y esto de aquí debe corresponder a la densidad de carga. Y entonces aquí abajo yo puedo poner que la densidad de carga es menos la divergencia de P de R'. ¿Ok? Bueno, y en términos de las variables espaciales normales, pues también puedo decir que sigma de R es P de R punto N, y de aquí puedo decir que ρ de R es igual a menos la divergencia de P de R, ¿no? O sea que el hecho de que el material esté polarizado, lo puedo también entender como si el material tuviera una densidad de carga de polarización superficial y una densidad de carga de polarización volumétrica. Esta sería la densidad de carga volumétrica y esta sería la superficial. Entonces, para resaltar el hecho de que estas densidades de carga son de polarización, entonces le pongo una P a la densidad de carga y ya me quedan las densidades de carga de polarización. Bueno, entonces, a ver, esto, digamos, nada más así es muy abstracto, entonces me gustaría mostrarles un ejemplo donde se ve qué quieren decir, o sea, qué son esas densidades de carga de polarización. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Entonces vamos a suponer que tenemos una barra de sección transversal cilíndrica
Entonces, bueno, esto ya aprendí que mejor lo hago así, porque si no me queda horrible. Entonces vamos a suponer que tenemos una barra y que esa barra tiene sección transversal cilíndrica. Sí, ¿no? Entonces, así, menos. Uy. Bueno, yo digo que ahí ya, entonces vamos a poner esta otra aquí. Entonces es una barra que tiene, como decíamos, sección transversal cilíndrica y vamos a suponer que esta barra tiene una polarización P que es constante en esta dirección, ¿no? Y vamos a suponer que esta dirección corresponde con el eje Z y que aquí tengo pues mi eje X y aquí tengo el eje Y, ¿ok? Entonces vamos a tratar de entender cómo esa P se traduce en una distribución de carga de polarización superficial y en otra volumétrica. Entonces vamos a tratar de entender eso. Bueno, entonces vamos a empezar por la densidad de carga volumétrica. Entonces, pues acuérdense que la densidad de carga de polarización volumétrica es igual a menos la divergencia de P. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto vale la divergencia de P en este caso? 0, 0. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? porque la divergencia es un operador diferencial y es una constante. Exactamente, porque esto, a ver, les recuerdo, esto es así. Y con respecto a Z, pero pues las componentes X y Y de esta cosa son 0. Entonces, esta es 0 y esta es 0. Y la única que me queda es esta de aquí, que es menos la derivada de P0 con respecto a Z. Pero P0 yo había dicho que era constante. Entonces, esta cosa de aquí es igual a 0. Ok. Y ahora vamos a sacar la densidad de carga superficial. Pero fíjense que tengo 3 densidades de carga superficiales diferentes porque tengo 3 superficies. Esta es una de mis superficies. Esta es una de mis superficies. Esta es otra. Y esta de aquí es la otra de mis superficies. Entonces, a esta la vamos a llamar S1, a esta la vamos a llamar S2 y a esta la vamos a llamar S3. Entonces, según lo que acabamos de ver, la densidad de carga superficial de polarización es P.N, ¿no? Y esto evaluando la P sobre la superficie, porque, bueno, eso, digamos, sí, en principio no debería hacer falta ponerlo, pero vamos a ponerlo para que se entienda. O sea, tengo que evaluar sobre la superficie porque esta integral de aquí, es válida sobre la superficie de la muestra, no es válida en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, la densidad de carga superficial no existe en otro lugar más que sobre la superficie. Entonces, por eso es importante ese pasito matemático de evaluar sobre la superficie. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar por la superficie 1. Entonces, en la superficie 1, sigma P es P.N. ¿Quién me puede decir cuánto vale el vector normal de superficie sobre esa superficie? Sobre S1. ¿Cuál sería el vector normal de superficie ahí? Bueno, K. K. Entonces les quedaría P.K evaluado sobre la superficie y esto es P0 por K, punto K, y esto es P0. O sea que la densidad de carga sobre esta superficie es igual a P0. Bueno, ahora vámonos a la otra superficie, S2. Entonces aquí sigma P es igual a P.N. Entonces, y esto es P. menos K, ¿verdad? Porque estoy en la dirección opuesta. Entonces aquí N
es igual a menos K, mientras que de este lado N es igual a K, ¿no? El vector normal de superficie es este de aquí, y aquí el vector normal de superficie es ese que dibujé ahí. Entonces, bueno, entonces esto sobre la superficie, y esto es igual a P0 por K, punto menos K, y esto es igual a menos P0. Bueno, y la distribución superficial de carga de polarización sobre S3 es P.N sobre la superficie. Y a ver, ¿quién me podría decir cuál es el vector normal de superficie sobre esta superficie, sobre la superficie S3? A ver, sobre la superficie S3, ¿cuál es el vector Hay que normal de hacerlo en superficie? Menos K. cilíndricas, ¿no? A ver, hay que hacerlo en cilíndricas, coordenadas cilíndricas. A ver, Julio César, tú dijiste algo, pero no te escuché bien. A ver, tú me... ¿Sería ¿No? R? Bueno, había dicho que era, bueno, la dirección de N era menos K. Sobre S3, y a ver, Iram, ¿tú qué decías? ¿No es R? R es la dirección, es el vector unitario radial en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Porque si ustedes tienen al cilindro así, y el vector radial, pues es un vector que va así, ¿no? Si ustedes ven al cilindro de frente. Entonces, el vector normal de superficie aquí es UR. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto me da P0 por K punto UR? 0. 0, ¿verdad? Porque K y UR son perpendiculares. K está en esta dirección y el vector UR pues está en cualquiera de estas direcciones de aquí, dependiendo del valor del ángulo polar. Entonces, por eso K y R son perpendiculares, ¿no? Y entonces esto me da 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí la densidad de carga volumétrica es 0. La densidad de carga superficial de este lado es 0. Perdón, es menos P0. De este lado es P0. Y sobre toda esta superficie S3 es 0. Bueno, y eso hace que y eso me permite hacer el siguiente cálculo. O sea, yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es la carga total de polarización? ¿No? Entonces, quiero ver cuál es la carga total de polarización. Entonces, vamos a calcular la carga total de polarización, y pues la carga total de polarización es la densidad volumétrica de la carga de polarización integrada sobre el volumen de toda la muestra más la densidad de carga superficial sobre toda la superficie de la muestra. Entonces, en este caso en particular, la densidad de carga volumétrica me salió que era 0 por el diferencial de volumen, ¿no? En este caso en particular. Y la densidad de carga superficial la tengo que dividir entre las 3 superficies que me salieron. Entonces, por ejemplo, me salió que sobre S1 era P0. Me salió que sobre S2 era menos P0. Y me salió que sobre S3 era 0. Entonces, esta integral de aquí, entonces esta integral es 0, esta de aquí es 0, ¿no? Y lo que me queda es, esta P0 es constante, entonces puede salir de la integral, y entonces me queda P0 por el diferencial de superficie sobre la superficie S1, más, y yo digo que ya podemos poner el menos aquí afuera, menos P0 sobre la superficie S2 por el diferencial de superficie, y la superficie S1 y la superficie S2 son iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, esto de aquí me da 0, porque digamos que tengo P0 por pi por el radio al cuadrado, menos P0 por pi por el radio al cuadrado.
y esto es igual a 0. O sea que la densidad de carga de polarización total me dio igual a 0. Bueno, a ver, eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Será un problema de este problema en particular? ¿O será o es así siempre? ¿O qué opinan, pues? Sería por la superficie de las tapas, ¿no? Porque las superficies de las tapas se cancelan. Pero a ver, si Si en no fuera lugar de... constante, si no fuera constante la polarización, a lo mejor podríamos tener otra cosa. Si no fuera constante, a ver, tú dices que podríamos tener otra cosa. Bueno, a ver, piensen en cualquier material. La carga eléctrica de cualquier... Vamos a suponer que un material está hecho de puros dipolitos. ¿Cuál es la carga neta que tiene ese material? Y también piensen en que todos los materiales de la naturaleza, todos los materiales que hay alrededor de ustedes, ¿qué carga eléctrica tienen? En general, digo, salvo casos muy particulares. 0, o sea, neta 0. 0, dice Joseph. Miriam, ¿tú qué decías? Neutra, sí. Neutra, ¿no? Bueno, y aparte, permítanme recordarles que en el modelo yo metí ese hecho de que el material tiene carga eléctrica neutra, porque el material tiene puros momentos dipolares eléctricos. Y los momentos dipolares eléctricos están hechos de una carga positiva y otra carga negativa, que las dos tienen la misma magnitud. Entonces eso hace que la carga neta de ese material que yo diseñé con puros dipolitos sea neutra. Entonces esto de aquí siempre debe ser 0. Bueno, y en este caso no fue la excepción, ¿no? Y la carga neta del material salió 0. En la tarea, ¿qué les voy a dejar a partir de después del miércoles, yo creo? Van a tener que demostrar de manera general que la carga de polarización neta de cualquier material siempre es 0. ¿Ok? Y eso es un elemento muy importante del modelo, que quiere decir que no tiene momento dipolar, perdón, quiere decir que no tiene momento monopolar igual a... o sea, que la muestra no tiene momento monopolar neto, sino que es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, ya para terminar la clase, déjenme mostrarles qué quiere decir esto de que en las tapas me haya salido positivo y en los extremos, o sea, que en una tapa me salió positivo, en la otra me salió negativo y sobre la superficie me salió 0. Entonces, si yo tomo el material y lo dibujo, o sea, si tomo la barra y la dibujo de lado, y la polarización de este material está en esta dirección, entonces eso quiere decir que este material está hecho de dipolos que están así. Y que de este lado el dipolo es positivo, o sea, la carga del dipolo de este lado es positiva y del otro lado es negativa. O sea que estos dipolos están así. ¿Ok? Entonces, de este lado, ¿por qué estos momentos dipolares tienen que estar así, no? Para que la polarización esté hacia la derecha. Entonces, si se fijan, eso lo que provoca es que del lado izquierdo de la muestra haya una distribución de carga negativa, que está hecha por las colitas de los momentos dipolares que están en la tapa de la izquierda. Mientras que a la derecha tengo justamente el caso contrario. O sea que de este lado tengo esta situación que es parecida, pero bueno, digamos, más bien yo diría que es opuesta, porque de este lado tengo cargas positivas. Entonces, por eso, de este lado yo tenía P0 y de este lado tengo menos P0. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué la distribución de carga es, por qué la distribución de carga es negativa? O sea, ¿por qué es 0 en el interior y 0 sobre las superficies? Bueno, pues muy fácil. Porque si yo sigo dibujando dipolitos,
aquí en el interior, fíjense lo que ocurre, que este valor negativo se cancela con este valor positivo. Aquí hay una cancelación de cargas. Y aquí hay otra cancelación de cargas. Y aquí hay otra cancelación de cargas. O sea que esta cancelación de cargas ocurre todo el tiempo. Y lo mismo ocurre de este lado. O sea, si los dipolos están en esta dirección, entonces en esta zona del espacio hay una cancelación de las cargas. Entonces, por eso la densidad volumétrica y la densidad superficial sobre la superficie es 0, porque la cabeza de un dipolo y la cola de un dipolo tienen cargas opuestas. Y entonces, al estar tan próximas, se cancelan entre ellas, ¿no? Acuérdense que realmente la polarización es un promedio de esas. O sea, uno en un diferencial de volumen mete muchas de esos dipolos. Entonces, al meter muchos de esos dipolos sobre en la unión de dos dipolos, siempre hay una cancelación de carga. Bueno, pero hay una cosa que me gustaría comentar rápidamente, que es que esa cancelación no necesariamente tiene que ocurrir. Entonces, hace un momentito alguno de ustedes decía, bueno, pero si, o sea, para que este de aquí, fíjense, en este caso, rho de P me dio 0, ¿no? Entonces, ¿cómo harían para que ese rho de P no me dé 0? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿qué tendrían que hacer? O sea, en lugar de cambiar P, o sea, P era P0 por K. O sea, ¿qué le cambiarían a esto para que rho de P no fuera 0? Lo haría P, o sea, por ejemplo, haría P0 variable, no constante. Exactamente. O sea, por ejemplo, hacer que dependa de Z, ¿no? Entonces, si P0 dependiera de Z, la densidad de carga volumétrica ya no sería 0. Bueno, entonces vamos a suponer que en lugar de tener esto, tenemos esto. Así, ¿no? Esta L de aquí la puse nada más para que las unidades de metro de la Z se cancelen unas con la otra. Entonces, si yo le saco la divergencia a esto, no me va a dar 0, me va a dar otra cosa diferente. Entonces, si se fijan, eso lo que quiere decir es que la P está creciendo a lo largo de Z. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un momento dipolar así y el siguiente momento dipolar lo tengo así, esta carga positiva de aquí va a ser mayor, esta carga de aquí va a ser mayor que esta otra carga que tengo aquí. Entonces, como en magnitud esta carga es mayor que esta otra, entonces ya no hay una cancelación. Profesor, Uh-huh. hace 2 tareas vimos un problema en el que la distribución de carga dependía, bueno, que el potencial dependía de la distribución de carga dependía del potencial, ¿no? Sí. Básicamente podríamos hacerlo así, ¿no? También pensarlo así, donde la distribución de carga no va a ser 0. Es muy parecido a lo que pasa en los metales esto, ¿no? Si te fijas, porque nada más que la diferencia es que esto no es un metal, ¿no? Sino que es un material que está hecho de dipolitos. Entonces parecería como si las cargas migraran hacia el exterior, ¿no? Nada más que también date cuenta que si la P no es constante, entonces la densidad de carga en este material no es 0. Entonces, en ese sentido es diferente a un metal. Pero hay una cosa que es parecida, que es como si las cargas migraran hacia el exterior de la superficie del material, ¿no? Nada más que también, o sea, bueno, más adelante, si nos da tiempo, vamos a resolver el caso de un material dieléctrico que está metido en un campo eléctrico y van a ver que se parece mucho al de la esferita metálica que hicimos en clase con polinomios de Legendre y todo eso. Bueno, no sé si eso es a lo que te referías, Joseph. Sí, justo. Ok, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría dejarlo ahí.